pase lo que pase, podemos saber que vamos a estar seguros. Luchas, pruebas, siempre van a haber, porque estamos en un camino que nos llevará, si somos fieles, a la vida eterna. Vamos a ir a la palabra del Señor y seguimos con el devocional, no le dije nada a mi pastora. Filipenses también. Filipenses, pero capítulo 3, ahí nomás, donde estaba el devocional. Filipenses capítulo 3, versículo 7 y 8, allí tendremos la base de la palabra del Señor en esta tarde, todavía no oscurece, tarde-noche, donde meditaremos y le pediremos al Señor que esta palabra pueda llegar a nuestro ser, podamos meditarla y lo más importante, hermanos, ponerla por obra. Amén. En la medida que lo encontramos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor para leerla. Como decía, Filipenses capítulo 3, versículo 7 y 8, le damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Inclinamos nuestros rostros para orar al Señor. Padre, hemos leído su palabra y sabemos que su palabra siempre tiene un mensaje para cada uno de nosotros y siempre va a querer hablarnos de una y otra manera según usted siempre ha tenido para su iglesia, y creemos fielmente que en el día de hoy no será la excepción, porque usted hablará en nuestras vidas, pero para ello necesitamos su dirección, necesitamos que usted pueda dar sabiduría, presencia suya, para que todo lo que digamos sea inspirado por su poder maravilloso. Nos unimos en un solo espíritu, con la intención de tanto de hablar como de escuchar y estar en un solo espíritu, que es su espíritu, mi Dios, actuando en nuestras vidas. Desde ya le damos gracias y pedimos que su bendición sea sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Cuando leemos pasajes como estos que nos hablan de cuál es lo que nosotros como cristianos hacemos y cuál es nuestra intención con respecto a lo que pretendemos de parte de Dios, lo que tenemos, lo que podemos conseguir y lo que Él pueda darnos por intermedio de su Espíritu Santo para que podamos caminar en esta vida seguro. Muchas veces nosotros tenemos la seguridad basada en
lo que podemos conseguir en cuanto a lo material, en cuanto a las posesiones, el estatus. Y sabe usted que en la vida normal sí es así, y hay lugares donde son mucho más compleja la situación, porque te miran como vistes, de acuerdo a cómo vistes, sacan la conclusión de quién puedes ser. Pero resulta que cuando nosotros entramos a ver cómo somos cada uno de nosotros, no somos por la vestimenta, ni tampoco somos por lo que tenemos. Eso no nos califica como personas buenas o malas. Y el apóstol Pablo, cuando dice estas palabras, dice: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Él antes de conocer a Cristo, porque todo esto tiene que ver con un antes y un después, él tenía una seguridad que él amaba a Dios. Era una persona que fue instruida en la ley de Dios, no era un desconocedor de Dios, pero no conocía a Cristo. No sabía que había algo que había sucedido allí prácticamente muy cerca de él, que él no sabía y que no entendía. Pero sin embargo, él comienza a ver que empieza a crecer un grupo de personas de una manera muy grande, muy importante. Y para él cada una de esas personas eran personas que blasfemas, malas, que se iban contra Dios. Y él era una persona muy celosa de Dios. Entonces, su seguridad la tenía no solamente en lo que él creía, sino en lo que él había aprendido de parte de Dios, que tiene que ver con la ley, con el conocimiento de cómo se debía adorar a Dios, cómo se debía glorificar a Dios. Pero todo esto tenía que ver con el Antiguo Testamento, o sea, con la ley. Y cuando Jesucristo viene a este mundo, trae el Evangelio y muere por los pecados del mundo, el apóstol Pablo esto no lo entiende, no lo acepta de la misma manera, y es por eso que él era uno de los que más fuerza tenía después de la muerte de Esteban para seguir persiguiendo a los cristianos. Perseguirlo, erradicarlos, los odiaba a muerte. Pero él lo que estaba haciendo, creía profundamente que lo que estaba haciendo era la voluntad de Dios. De que exterminara a esta gente iba a traer consigo, para que volviera una vez más, la devoción al Dios al cual él servía y había sido instruido para poder ejercer allí
el sacerdocio como fariseo. Y es por eso que cuando viene la dispersión, y cada uno de los cristianos, que los que no murieron escaparon, allí en Jerusalén casi la mayoría de los sacerdotes que se oponían al cristianismo se quedaron tranquilos pensando que, bueno, había sido simplemente un auge de algo y que se iba desvaneciendo. Pero para Saulo de Tarso, no. Él quería seguirlos donde quiera que estuvieran para meterlos en la cárcel o asesinarlos directamente. Y es así como la historia menciona allí en Hechos capítulo 9, como Saulo amenazando a la iglesia, y ya no solamente en Jerusalén, sino que en toda la zona de aquel lugar, Saulo era una amenaza para la iglesia. Le temían, porque él no solamente tenía el respaldo de los sacerdotes, sino que tenía soldados que le acompañaban y que ejercían ese trabajo tan cruel que era el tomar los prisioneros, castigarlos e incluso matarlos. Y es así como él va allí a Damasco, y mientras iba camino a Damasco, sucedió algo en su vida que cambió radicalmente su pensamiento. Y es allí donde por primera vez se da cuenta que a quien perseguía no era simplemente a un grupo de personas que había aceptado a ese Jesús que habían crucificado, sino que estaba en contra de la voluntad de Dios sin saberlo. Y es por eso que sus palabras fueron tremendas cuando él cae y con él todos los que iban, y escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y allí le cayó la ficha. Y se dio cuenta que quien le hablaba era alguien mucho más poderoso que él. Y sus palabras fueron decir: ¿quién eres, Señor? Y allí la voz de vuelta le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Desde allí, Saulo empezó una nueva etapa en su vida, donde tuvieron que pasar muchas cosas que no son lo que pretendo hablar en esta tarde. Pero Saulo cambia de una manera tan radical, porque se da cuenta que algo había ocurrido en su vida, algo había sucedido, y que el encontrarse con Jesucristo le traería a él una transformación, pero no un deseo de cambio, una verdadera transformación. Y a veces uno piensa, ¿cierto?, como humano, como ciudadano, y a veces uno puede calificar a las personas, y este o esta, ¿cómo puede acercarse a la iglesia si esta persona es así, así, así? Si yo le conozco su vida, algo debe andar buscando, algo trae entre sí.
Y a veces nosotros calificamos a las personas por lo que hemos visto de su vida en ellos. Pero lo que nosotros vemos no es lo que Dios ve. ¿Me estás escuchando? Porque el Tata Dios lo que tiene es planes para las personas que a veces nosotros menos pensamos. En las personas que menos creemos. Pero a Dios le place elegir a esa persona. Y no lo hace simplemente porque esa persona es merecedora de poder tener a Cristo en su corazón. Porque si vamos a la verdad, nadie es merecedor de eso. Nosotros, por misericordia de Dios, porque Dios nos amó, porque Dios miró nuestra condición, nos eligió. La palabra de Dios dice que no lo elegimos nosotros. Él nos eligió. Pero no por ser bueno, sino muchas veces por ser malo. Muchas veces porque nosotros como sociedad descalificamos a las personas, pero Dios no las descalifica, sino por el contrario. Muchas veces utiliza ese tipo de personas para mostrar que Dios puede cambiar, que Dios puede transformar, que el poder del Espíritu Santo puede renovar una vida a tal manera de que deje todo lo que estaba haciendo y pueda seguirle a Él. Fue lo que sucedió con Pablo, fue lo que sucedió con Pedro, fue lo que sucedió con muchas personas que incluso teníamos otros proyectos, otros anhelos. Pero cuando Cristo nos llama porque tiene propósitos, y lo hemos dicho muchas veces. Y acá no es que alguien califique, porque si vamos a buscar quién puede ser una persona indicada para eso, no somos ninguno. Ninguno lo merecemos, pero Dios, en su infinita misericordia, cuando nos llama porque quiere algo en nosotros, ha visto algo en nosotros, y ese algo es lo que Él quiere explotar en nuestra vida, no solamente para el beneficio de la iglesia, sino más bien para el beneficio personal de cada uno. Y también para el crecimiento de la iglesia. Porque la iglesia no es la estructura, somos nosotros. Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo poco a poco vaya haciendo ese cambio. Y usted se fija acá lo que dice la palabra del Señor. Y estas son explicaciones no de una manera metafórica, sino son realidades que Pablo habla de su propia vida. Porque dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, la he estimado como pérdida por amor a Cristo.
Ahora, ¿qué es lo que quiere decir en este caso el apóstol Pablo con estas palabras? No estaba hablando simplemente que él tenía que alejarse de todo lo que él estaba viviendo o haciendo, sino lo que él estaba diciendo con estas palabras. ¿Quién era lo prioritario desde ese día en adelante cuando hay esa reconversión en su vida? ¿Me entiende? Cuando Él o el Espíritu Santo hace esa transformación en la vida de cada persona, hay un antes y un después, como siempre lo decimos. Ahora, ¿qué es lo que hace el apóstol? Lo que él hace es todo lo que él tenía, todo el conocimiento que él había adquirido, el estatus que tenía con respecto al ser un sacerdote fariseo, no le dio importancia. Lo que le dio importancia fue de que a pesar de todo lo que él había hecho malo, Jesucristo tuvo misericordia de su vida y lo transforma en Pablo, en un hombre que no solamente iba a usar su conocimiento en beneficio de la obra, sino que él mismo como persona tuvo un crecimiento, una madurez, y esa madurez y ese crecimiento no fue algo de un día para otro, porque cuando tú eres transformado por el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo a nosotros nos limpia de pecado, nos borra todo aquello que hicimos mal. Y de allí en adelante empezamos una nueva etapa, pero empezamos a vivir dentro nuestro una experiencia sobrenatural que muchos en los comienzos no lo entendemos. Y lo único que sentimos es gozo, alegría, y cada vez que llegamos a la casa de Dios, lloramos a la presencia de Dios, glorificamos su nombre y nos sentimos como la persona más privilegiada del mundo, porque hemos descubierto que Dios no es místico, que Dios no es una religión, que Dios es real. Y que yo lo puedo sentir. Yo que era esto, aquello, lo otro, pero a Dios no le importó cómo yo era. Él me limpió. Él me transformó. Él me hizo una nueva persona. Y no lo estoy hablando por mí. Lo estoy hablando simplemente por lo que Pablo estaba viviendo. Porque ¿quién era él? Un asesino. Una persona que hizo muchas cosas aberrantes. Pero cuando el Espíritu Santo se posesionó sobre él, ¿ya qué le importaba si estaba viviendo realmente lo que siempre había anhelado y buscado? De saber de la veracidad de Dios y entender que muchas de las cosas que después él reconoce con los años, lo hacía por ignorancia, por desconocimiento. Y para él la prioridad era servirle y buscarle a Dios. Y todo lo que tenía, lo tenía, como dice la palabra del Señor, como pérdida
por amor a Cristo. Y eso no fue una emoción del momento, fue una transformación de una persona que tomó decisiones y que esas decisiones Dios las respaldó a tal manera que Dios trató con él por intermedio del Espíritu Santo, que Jesucristo lo instruyó por intermedio del Espíritu Santo, que él tuvo experiencias sobrenaturales, maravillosas, que no le fueron permitidos divulgarlas en ese momento. Pero eso es lo que afianzó mucho más su apego a Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice estas palabras, mire: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué es lo que dice la palabra acá? Habla de él mismo, pero no habla en primera persona, habla en segunda persona. Si bien todo, y lo estamos estudiando en este momento, el Apocalipsis, donde Juan es llevado allí al cielo, acá nos encontramos, quizás para algunos, con una sorpresa, que acá hay un hombre que no solamente fue al cielo, fue al tercer cielo. ¿Y quién fue? De acuerdo a lo que dice acá, no fue Juan, fue Pablo. Pablo fue llevado allí también. ¿Y para qué? Para ver la gloria de Dios.
para ver la grandeza de Jesucristo, para ver cosas inefables, dice, que no le fue permitido poder hablarlas, y tuvo que guardárselas. Pero ¿sabe por qué se las tuvo que guardar? Porque quizás la gente no le iba a creer, pero era algo que le iba a servir a él para su crecimiento, para su madurez, para poder entender que lo que él estaba haciendo no era una locura, y que su vida realmente aquí en este mundo no tenía mucho valor. Y si él estaba en este mundo, estaba simplemente porque Cristo quería que estuviera para que pudiera enseñar lo que él dejó, no solamente para la iglesia, en este caso de Corinto, de Éfeso o de Filipo o la iglesia que haya sido. Todas estas cosas que mencionan en la vida de Pablo han servido para que las generaciones y los años y los siglos puedan servirle a la iglesia para poder saber que hay en quién aferrarse para servirle a Dios, y que el Espíritu Santo no es una ficción, es una realidad que cuando está dentro de nuestro corazón, Él es la prioridad de nuestra vida. Porque si vivimos, vivimos por Él. Si morimos, morimos para Él. Lo decimos nosotros, pero eso lo dijo Pablo también. ¿Qué dijo? Para mí el morir, ¿qué era? ¿Y por qué lo dijo? Porque vio lo que había allá arriba, lo que a él le esperaba. Y no solamente a él, sino a usted y a mí y a todos los que han creído en su nombre. Por eso servirle a Dios no es simplemente de ponernos el trajecito el día domingo y venir a la casa de Dios. Es el camino que nos llevará un día allí al paraíso, a la vida eterna, donde va a valer la pena el sacrificio, el trabajo y el priorizarlo a Él como primer lugar de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, hay muchas cosas que él dice y que a veces la iglesia no le entiende. ¿Y por qué no le entiende? Porque muchas veces somos carnales. Porque nos vemos la vida en la forma espiritual. Miramos la vida de cuánto nos cuesta, cuál es el sacrificio, cuál es el tiempo que tenemos que darle a Dios. Y Dios siempre va a ser sabio. Él no nos va a quitar el tiempo que nosotros necesitamos para vivir como familia, para trabajar, para desarrollarnos, pero Él quiere que nosotros siempre lo tengamos dentro de nuestro corazón. Que vivamos la presencia de Dios. Que entendamos que lo que el apóstol Pablo nos enseña por sus experiencias son para que usted y yo nos aferremos a Dios sin importar las circunstancias. Y sabe usted que a veces la vida espiritual de una persona se deteriora cuando aparece la enfermedad, cuando aparecen los conflictos, cuando aparecen los obstáculos, y deteriora nuestra vida porque nuestra confianza no está sinceramente en Él.
Él dice, todo lo tengo por pérdida, por amor a Cristo. Para él la prioridad era Cristo. Cuando él habla estas palabras, no simplemente lo dice de una manera modesta. Dice, podría decir toda la verdad. Poder decir lo que a mí me sucedió. Pero no se me permitió. Pero una cosa sí puedo decirle. Si en algo he de gloriarme, será en mis flaquezas, en mis debilidades. Y hablamos de un hombre que tenía conocimiento, autoridad, presencia de Dios. Había tenido la bendición de haber ido allí a ver donde estaba la grandeza de Dios mismo, de Jesucristo. Pudo ver a Jesucristo glorificado. Y todo eso a una persona, ni por más madura que sea, podría agrandarse. Podía sentirse más importante que otro, a pesar de la madurez. Pero, ¿qué es lo que Dios sabe de nosotros? Dios nos conoce. Dios conoce nuestro corazón. Él sabe que nuestro corazón es engañoso. Él sabe que muchas veces actuamos más que nada por sentimientos que con devoción o con la convicción de que somos cristianos. Y Pablo, después de todo lo que había vivido, mire lo que dice el versículo 7 del capítulo 12 de 2 Corintios. Y para que la grandeza de las revelaciones, o sea, lo que él había visto en el cielo, no me exaltasen desmedidamente, o sea, no se agrande. Me fue dado un aguijón en mi carne. El problema de Pablo no era un problema simplemente que Satanás lo atormentaba. Fue un aguijón de Dios y que permitió que Satanás lo aguijonee. ¿Y para qué? ¿Y por qué lo hizo? Dice, 3 veces he clamado para que me lo saque. Y se ve que era molesto, era doloroso. Hay muchos que especulan que era esto, aquello, lo otro. Pero lo que haya sido, al apóstol Pablo lo hacía sufrir. Entonces cuando él sufría, ¿qué es lo que hacía? Clamaba a Dios para que él le diera la fortaleza. Para que él le calmara en ese momento el dolor. Y seguramente Dios lo hacía. Porque Dios no es un tirano, no es un villano. Pero a veces Dios nos pone límites. ¿Y por qué nos pone límites? Porque nos conoce. Y es por eso que a veces cuando hay cosas que hay dentro de nosotros, hay situaciones que a veces no podemos solucionar y le buscamos uno y otro y otro. Y a veces no le preguntamos a Dios. A veces Dios permite que tengamos que vivir, ¿por qué no decirlo?, con algunas patologías. Pero debemos ser responsables y buscar a Dios. Pero nuestro cuerpo, si se enferma, también podemos tener una mejor calidad de vida si vamos al médico. Porque el hecho de ir al médico no significa que su fe se va a desgastar, hermano.
Es su calidad de vida que va a mejorar. Dios tiene poder para sanar, claro que tiene. Pero también Él permite que los médicos estén para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida. Pero nuestra dependencia no es simplemente del médico, es de Dios. ¿Me entiende? A veces estas cosas son difíciles de asimilar. Hay algunos que dicen de que, bueno, el apóstol Pablo simplemente vivió todo esto porque persiguió a la iglesia. Y acá la palabra de Dios no habla que ese aguijón que fue permitido por Dios fue porque haya perseguido a la iglesia. Acá lo dice clarito. Para que ese aguijón Dios se lo permitió a Pablo hasta el día de su muerte, para que no sea grande, para que la dependencia siempre sea de Dios. Y si no, mire lo que dice. El 9 dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Por eso hay que tener cuidado, hermano. Si usted se siente débil, es natural que suceda. Porque vivimos en un mundo de aflicción. En un mundo de dolor donde el rey de este siglo es el que hace la injusticia más grande. Y nosotros como pueblo de Dios no estamos exentos. Pero ahora, ¿qué hacemos? Si nos pasa algo, vamos a entrar en la depresión. Vamos a entrar en el temor, en el miedo. Cuando esto sucede, no tenemos que hacer más ni menos que lo que hacía el apóstol Pablo. Le clamaba a Dios. Le pedía a Dios. Y Dios lo sustentaba. Cuando tú te sientes débil por lo que sea que estés viviendo, aférrate a Dios. No le eches la culpa a fulano, sutano, a mengano. Aférrate a Dios. Porque Él es el que nos va a dar a nosotros la seguridad para seguir adelante, caminando, esforzándonos y por supuesto, madurando. Porque el Tata Dios quiere que nosotros ya no seamos niños fluctuantes, que maduremos, que crezcamos. Porque el propósito de Dios se va a empezar a ejecutar en nuestra vida cuando Él vea que realmente usted y yo hayamos madurado. Si no maduramos, Dios no nos va a usar. Y nos vamos a perder la bendición que Dios tiene planeada para nuestra vida. Y no porque Él los deseche, sino porque nosotros no le damos lugar a Dios. Y esto es lo que hacía el apóstol Pablo cuando dice estas palabras. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias antes. La he estimado como pérdidas por amor a ¿quién? A Cristo. Y lo vuelve a reafirmar y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y esto es complejo, claro que es complejo. Para un razonamiento carnal es una locura. Por eso la locura en la predicación a veces no es, o no a veces, sino casi siempre, no es entendida por el mundo.
Pero para aquellos que están en angustia, en aflicción, en dolor, que han buscado por todos lados, como muchos de nosotros hemos llegado a los caminos de Dios, nos damos cuenta que la locura de la predicación no es locura. Es cambio de vida, es transformación, es lo que el razonamiento humano no puede entender y no lo va a entender jamás. Por eso a Dios debemos aprender a aceptar su voluntad en nosotros, aunque en el momento no lo entendamos, aunque nos resistamos a querer aceptar la voluntad de Dios. Cuando a Dios le ha placido algo de alguna manera, Dios buscará para que usted y yo nos alineemos, hermano. Su venida está muy cerca. Y eso no lo podemos obviar. Y yo muchas veces escucho que cuando se ora, y yo creo que es un buen sentimiento de orar por aquellos que se han ido, que no están, para que vuelvan. ¿Y cuál es la manera de decirlo? Porque uno ya ha estado en una situación como esa. Tráelo, Señor, con lazos de amor. Y es maravilloso cuando la persona que está allá afuera vuelve y vuelve con lazos de amor. Pero sabes, todos los que han de volver a los caminos de Dios que Dios tiene determinado, quizás muchos no van a venir con lazos de amor. Quizás se han arrebatado del mundo para que vuelvan. Quizás quedarán secuelas, dolor, desazón. Pero Dios a todos aquellos que han de ser salvos, Él los va a traer. Sí, Señor. Con lazos de amor o con dolor, pero los va a traer. Amén. Por eso nosotros debemos orar por los que están allá afuera. Seguir pidiéndole a Dios que tenga misericordia y que puedan venir de verdad con esos lazos de amor. Pero si no vienen con lazos de amor, lo hará el Tata Dios y los traerá. Y algunos, quizás en el lecho de la muerte, allí Dios arrebate el alma de aquella persona. Porque al Tata Dios no le interesa nuestro cuerpo, hermano. Mi cuerpo, tu cuerpo. A Él no le interesa. A Él lo que le interesa es nuestro espíritu, nuestra alma. Y hay un cuerpo nuevo que nos espera. Pero tenemos que llegar al final de la carrera. Tenemos que entender que nuestra manera de vivir como cristianos religiosos no nos va a salvar. No es por hacer buenas obras solamente. Sino que es por fe. Cuando nosotros le servimos a Dios por fe y creemos y tenemos la certeza, aunque no lo veamos, tenemos esa certeza, esa convicción. No es un momento solamente. Tenemos esa convicción. Como hay un himno que hace mucho que no lo cantamos y que tendríamos que cantar más seguido los himnos, donde hay, ese himno dice, he decidido, ¿qué cosa? Seguir a Cristo. No es si tengo estado de ánimo, no es si tengo ganas, no es si quiero o no quiero.
he decidido. La decisión es la que mueve la mano de Dios. Pero no solamente decidirlo, sino hacerlo. ¿Me entiende, hermano? El apóstol Pablo no solamente había dicho esto de que todo lo tenía por pérdida, por amor a Cristo y el conocimiento de Él, y por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. A él no le interesaba lo material. A él lo que le interesaba, tener a Cristo en su corazón. Y en una oportunidad lo dice: si fuera por mí, yo ya me hubiese ido. Porque sé que estar con Él es mucho mejor. ¿Y por qué lo decía? Porque Él ya había visto lo que le espera. Pero se quedaba porque era la voluntad de Dios y por amor a la iglesia, porque todavía habían cosas que la iglesia tenía que aprender. Mi hermano, mi hermana, usted y yo necesitamos ser personas maduras en los caminos de Dios. Todos tenemos una cantidad de tiempo dentro de los caminos de Dios, pero no todos hemos madurado como Dios quiere. Y no es que para uno el Espíritu Santo sea de una manera y para otro sea de otra. El Espíritu Santo es uno, como fue con Pablo, ha sido conmigo y ha sido con usted. Pero ¿por qué los resultados son diferentes? Es simple. Por nuestras decisiones. Quizás tenemos buenas decisiones, pero no las ejecutamos. El apóstol Pablo termina sus días diciéndole a Timoteo: he peleado la buena batalla. ¿Y sabe lo que dice después? He guardado, ¿qué cosa? La fe. A pesar de todas las prisiones, a pesar de todas las marcas en su cuerpo, él guardó la fe en Cristo. Y dijo: y sé que me espera, como decía nuestra hermana el viernes, la corona de la vida. ¿Y de esta vida? No, de la vida eterna. Y eso no lo decía porque se estaba muriendo y estaba delirando. Él estaba consciente de lo que le esperaba porque lo había visto. Y no solamente dice eso, y no solo a mí, sino a todos los que aman la venida de Cristo. ¿Usted lo está esperando? Amén. Yo también, hermano. Entonces siempre el Tata Dios nos va a pedir un poquito más. Pero no nos quiere pedir simplemente que nosotros nos enclaustremos en la iglesia, porque no funciona así. Tampoco nos pide que nuestra asistencia a la iglesia sea 100%, tampoco nos pide eso. Lo que Él nos pide de verdad, que usted y yo aprendamos a depender de Él. Y que en mi corazón y tu corazón sea, ¿qué cosa? El templo del Espíritu Santo. Mientras tu corazón sea el templo del Espíritu Santo, no vas a actuar por emociones, vas a actuar con una convicción. Porque lo que tú has recibido de parte de Dios, nadie te lo va a venir a contar de una manera diferente. Tú lo has vivido, yo lo he vivido. Y eso es lo que nos tiene que aferrar a Cristo. Más allá que Él nunca nos va a pedir que hagamos, por ejemplo, lo que hizo el apóstol Pablo. Y si lo pidiera,
¿qué haríamos? ¿Estaríamos dispuestos a hacer eso? Yo sé que Él no nos va a pedir lo que hizo el apóstol Pablo, pero Él nos va a pedir a veces que dejemos cosas que no son compatibles con la vida cristiana. Costumbres que a veces nos alejan de la presencia de Dios. Cosas tan sencillas, pero que a veces deterioran la comunión con el Dios de la gloria. Que Dios nos ayude. Que Dios nos haga ser fieles. Que nos gloriemos en nuestras debilidades para poder buscar de parte de Cristo esa fortaleza, ese vigor, ese anhelo por hacer la voluntad del Señor. Y saber que mientras estemos haciendo esto y lo hagamos con un corazón sincero, el respaldo de Dios estará siempre en tu vida. Siempre. Él a los suyos nunca lo va a dejar solo, nunca los va a desamparar. Siempre Él estará allí en los momentos más difíciles de nuestra vida. Quizás te puede fallar el hombre. Yo lo puedo fallar, soy un hombre. Pero Dios no te va a fallar, hermano. Porque Él te ama. Te ama de tal manera que hasta el día de hoy, si has permanecido en los caminos de Dios, no ha sido simplemente porque tengas ganas, ha sido porque hay una convicción, porque ya llevamos muchos años y lejos de Dios no podemos estar. Pero debemos entender que debemos vivir nuestra vida espiritual y saber que lo que es espiritual es lo que importa. Lo material va y viene, hermano. La salud hoy la vamos a tener y mañana el Señor, si tiene misericordia, nos va a sanar, y si no nos sana, nos va a dar la alternativa para tener una mejor calidad de vida hasta el día que Él nos llame a su presencia. Hoy en día, hermanos, se ofrecen evangelios tan diferentes. Evangelios con tremendos espectáculos, con humo, con luces, con escenarios, donde se habla de todo júbilo, todo prosperidad, todo bendición, todo bueno. No es que Dios sea malo, pero estamos en una guerra. Y esa guerra no es carnal, es espiritual. Y lo que se va a los espectáculos esos y a las luces y todo lo demás, ¿qué es lo que se goza? Se goza nuestra emoción y nuestra carne. El Tata Dios quiere que nuestro espíritu se goce en la presencia de Él. Cuando tú te entregas en la adoración, cuando tú te entregas en la oración, allí vas a disfrutar su presencia genuinamente. Y puede llegar a suceder un día que vengas y ores y no tengas palabra. Y simplemente estés en silencio. Sabes que allí también estará la presencia de Dios. Que Dios les bendiga. Esta es la palabra. Guárdela en su corazón. Colóquela en práctica, hermano. Porque esta palabra edifica, nos hace poder tomar verdaderas decisiones de servicio a Dios, de poder buscarle mientras Él pueda ser hallado, de poder tener ese salvoconducto que cuando Él llame a su iglesia, nosotros seamos los primeros en salir. Pero no porque usted tenga ganas, sino porque la presencia de Dios va a levantar su espíritu y su alma para ir al encuentro con Jesucristo. Y eso está por ocurrir. ¿Cuándo será el día? No podemos decirlo. Pero sí todo se ha cumplido para que esto sea una realidad. Y no podemos jugar al cristiano. O lo somos, o no lo somos. Dentro de poco vamos a estar estudiando
la iglesia tibia, y se va a dar cuenta cómo es la iglesia tibia. Y cualquier semejanza con la realidad no va a ser solo coincidencia. Pero que usted y yo no seamos así. Que Dios nos bendiga. Amén. Nos ponemos de pie. Oramos a Dios pidiéndole que Él nos ayude, que Él nos socorra, y nos dé de su fortaleza. Amén. Padre mío, tu palabra ha sido dada y creemos que